Con 11 ya estamos en contacto con el señor Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, con quien vamos a conversar de esto que hemos visto hace unos momentos, ¿no? La posibilidad de que el señor Fray Vázquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, se haya fugado en uno de estos vuelos en compañía del propio mandatario, ¿no? Según este informe del Centro Liber. De haber sido así, señor Salas, muy buenos días. ¿De qué estamos hablando, ¿no? ¿Frente a qué tipo de delitos nos estaríamos enfrentando? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, en relación a la noticia propalada, básicamente podríamos estar ante un presunto delito de peculado por utilización o peculado de uso. Ajá. Eso dependiendo de lo que las investigaciones arrojen. Algo importante en este caso precisar es que el señor presidente de la República se equivoca cuando dice que se está malinformando o brindando datos inexactos o falsos. No, la información surge de fuente oficial. El propio Ministerio de Defensa es quien ha proporcionado esta información y los datos sin duda generan sospecha, porque no es normal que un avión oficial, institucional, sea abordado por personas que dan nombres incorrectos e incluso que no coinciden con los DNI. Más aún, si los nombres buscan evitar la identificación real de los pasajeros. En este caso, se coloca el nombre de Lai Vázquez, cuando claramente podríamos estar ante el sobrino del presidente. Sí. Hay algo importante y es el hecho de la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación presente una denuncia constitucional en los próximos días por obstrucción a la justicia. ¿Cómo ahonda esto en lo que podría presentar la doctora en los próximos días? Sí, era previsible que esa denuncia se presente, al igual que otras que están en camino, que obedecen a investigaciones bastante objetivas y basadas en datos reales y concretos. En el caso del delito de obstrucción a la justicia, sin duda que este es uno de los casos más fuertes y que más razonabilidad tiene y que vinculan directamente al presidente de la República y a su entorno, que es materia de investigación, y que tiene que ver con los diversos hechos de fuga de sus sobrinos, fuga del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, tiene que ver con la dificultad planteada al momento de la detención contra su cuñada, Jennifer Paredes, y demás datos que sin duda serán esclarecidos en su momento. Ahora, las fechas son importantes, ¿no? Porque el señor Fray Vázquez Castillo viene siendo investigado y buscado por la justicia desde marzo y estos vuelos, según estos documentos, se han producido en junio. Y no estaban viajando solos. Ahí estamos viendo una lista bastante larga en donde incluso hay equipos periodísticos, hay personal médico, hay personal del Ministerio de Defensa. Todas estas personas podrían verse implicadas en un posible delito de obstrucción o de facilitación de esta persona que pueda haber fugado. No, lo que puede haber ocurrido acá es que aprovechando un viaje en ejercicio de función de diversos funcionarios, un traslado de estos funcionarios para alguna actividad oficial, lo que no está prohibido, se puede haber permitido el ingreso de una persona que ya en ese momento estaba como prófugo de la justicia. Entonces, aquí el responsable no son los pasajeros que lo acompañaron, sino el funcionario que permitió que esta persona, prófugo de la justicia, ya buscada, ya con una orden de detención encima, ingrese a bordo del vuelo. Entonces, el responsable es el encargado de dicho vuelo. Él tendría que responder por el presunto delito que se habría cometido. Ahora, estaríamos ante la posibilidad de que la Fiscalía abra una nueva investigación contra el presidente, pero hablemos de cosas mayores, porque todos los caminos conducen finalmente hacia el Congreso de la República. Tras presentarse esta acusación constitucional, ¿qué es lo que debería el Congreso finalmente hacer? Bueno, lo lógico es que el Congreso dé paso a la acusación constitucional y permitir que el proceso continúe, pero el proceso va a continuar solo, sí y solo sí se aprueba la vacancia del presidente de la República. Mientras no exista una vacancia contra el presidente de la República, todo proceso judicial no puede iniciarse. Las diligencias preliminares sí, porque no requieren orden judicial, pero el procesamiento judicial sin duda requiere de que el presidente ya no esté en ejercicio del cargo.
Ahora, yo quería regresar, doctor, a esto que usted mencionó, el tema del peculado de uso, porque uno podría creer que el presidente tiene de alguna manera potestad de decidir a quién sube al avión con él, ¿no? Y no digo solo por el señor Lai Vázquez Castillo, que no sabemos si finalmente es o no, eso lo tienen que aclarar, porque ahí sí figuran otros nombres, ¿no? Además de su esposa, figuran otros nombres de familiares que son registrados con sus mismos apellidos, ¿no? Vázquez, Castillo, y aparecen también ahí registrados como familiares, como sobrinos, como tíos. Sí, habría que identificar plenamente a esas personas, porque entiendo que ni siquiera sus DNIs figuran. Así y es. ahí hay que O están modificados. O están modificados, hay que solicitar las cámaras, no estamos hablando de fechas tan lejanas, es posible identificarlos, hay que tomar declaración de los funcionarios responsables del abordaje de ese avión, de los demás pasajeros, hay que primero identificarlos. De pronto ni siquiera estamos hablando de familiares realmente, sino de personas que tienen algún tipo de problema o alguna incompatibilidad, pueden ser empresarios, en fin, pueden haber muchas posibilidades, pero lo importante es desarrollar la investigación. El propio abogado del presidente ha dicho que esto amerita una investigación a nivel de Fiscalía y a nivel del Congreso. Hay que indagar y a partir de ahí determinar responsabilidades. Ahora, ¿qué pasaría si estamos ante lo que ocurrió en Palacio de Gobierno, ¿no? Se desaparecieron las imágenes, se desaparecieron las cámaras. Nos quedamos básicamente con un documento oficial y con lo que el equipo especial deba de estar haciendo para seguir jalando el hilo de la madeja. Sí, frente a esa ausencia de videos, lo que hay que hacer es recabar las declaraciones de las demás personas intervinientes, testigos, otros pasajeros, funcionarios responsables del vuelo. Bueno, pero si se desaparecen las imágenes, esto ahondaría en lo que seguramente la doctora Benavides podría colocar como punto en la obstrucción de la justicia en esta denuncia constitucional. En el mismo sentido que en el caso de la detención contra Jennifer Paredes, ¿no? Ahí también el hecho de que se desaparezcan las cámaras del Palacio de Gobierno no fue evidentemente una casualidad, sino un acto claro de obstrucción. Y doctor, yo sí quisiera ser clara en esto que usted ha dicho que me parece importante. La vacancia no se debe ver aislada de una denuncia constitucional. Efectivamente, la vacancia no obedece a responsabilidades penales y eso es lo que lamentablemente se está buscando confundir desde el plano, desde la perspectiva del gobierno y sus defensores. La vacancia es una decisión de índole meramente político, por eso el concepto de incapacidad permanente de carácter moral. Entonces, aquí, frente a diversos indicios graves, en otros contextos esto hubiera generado ya una vacancia inmediata. Lamentablemente, según la propia tesis fiscal, el Poder Ejecutivo contaría con el respaldo de ciertos congresistas, quienes a cambio de nombramientos en ciertos puestos de X personas o de ciertas obras estarían blindando a este régimen. Y ese es el concepto que se denomina de los congresistas niños. Bien. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a ver qué ocurre con esta investigación en proceso para determinar qué fue lo que pasó en este vuelo presidencial. Gracias, doctor Salas. Y ahora sí, a esta hora de la mañana.